¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Nuevamente nos reencontramos para compartir el programa Laberinto, como lo hacemos habitualmente a esta misma hora por este mismo canal y contando todo lo que sucede en nuestra provincia de La Rioja. Evidentemente hay muchísimos temas para tratar, ¿no? El tema internacional tiene que ver mucho de lo que viene sucediendo en nuestra América Latina especialmente, que toma repercusiones y que toma trascendencia. Parece mentira muchos hechos que han sucedido, y la verdad que los relatos de nuestros gobiernos nos dejan mucho, pero mucho por hacer para esta democracia. Especialmente en estos tiempos actuales que nos cuesta aceptar hechos que han sucedido y que evidencian temas muy puntuales. Entonces, en ese contexto nos encontramos hoy acá en el programa Laberinto y el tema en cuestión es la situación de Bolivia. Los documentos que aparecieron en Bolivia denunciando las autoridades bolivianas al gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque intervino en la autodeterminación de los pueblos, porque estuvo ligado con Almagro, con la embajada de Estados Unidos, para justamente dar un golpe de Estado al gobierno de Evo Morales. Inclusive se ha prohibido a que el avión que iba a trasladar a Evo Morales y a el vicepresidente de Bolivia a México, que no podía pasar por suelo argentino. Y esto es realmente estos hombres libertarios que cuestionan la democracia del pueblo cubano. Y la verdad que llama la atención, ¿no? Pero sí ellos atacan a un gobierno constitucional elegido por su pueblo para derrocarlo. Y la verdad que llama mucho la atención, ¿no? Y el pueblo cubano está sufriendo todo este problema porque hay un bloqueo de más de 60 años. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, hubo un brote de la cepa delta y bueno, hay un número importante de hombres y mujeres de Cuba que salieron a protestar en la calle. Nos preguntemos, ¿en la Argentina hay protesta? ¿En cualquier país del mundo hay protesta? Sí. ¿En Estados Unidos hay protesta? Sí. ¿Y por qué en esos países no se llama a una ayuda humanitaria porque hay protesta? ¿Y por qué en Cuba sí? Esos países no tienen bloqueo, más de 60 años. ¿Sabía usted que ellos no pueden comprar respiradores? ¿Sabía ellos que el pueblo cubano no puede comprar jeringa? Por eso hay una campaña de solidaridad. Desde La Rioja se lanzó una campaña de solidaridad con el pueblo cubano por jeringas. Entonces, esa es la otra cuestión que no podemos aceptar como normal. Y en el terreno político local de la política menuda riojana, vemos con mucho agrado la visita de los ministros que llegaron a La Rioja, el de turismo, el de cultura, que hicieron actividades muy importantes, que encontraron La Rioja diferente, que pudieron hablar, conversar, ver la realidad que le toca vivir a La Rioja, y que el gobernador de la provincia y los ministros que estuvieron presentes, tanto autoridades de la justicia, autoridades del poder legislativo, estuvieron presentes. Y bueno, esto es parte de la democracia, de lo que se vive y de lo que se hace, se construye a esa Argentina, a esa Rioja que necesitamos. Pero nos encontramos con varios problemas. Quizás a esta hora hay muchas especulaciones con la presentación de las listas, especialmente porque este miércoles se vence las alianzas y la próxima semana se vence
lo que sería la presentación de candidatos. Pero ¿qué pasa? Tenemos varios temas. Parecería que hay una conducta política que no nos deja ver. ¿Por qué no nos deja ver el horizonte? O confundimos las cosas coyunturales inmediatas por las cuestiones estratégicas. Y creo que ahí está el grave problema que tiene La Rioja. El gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, ha planteado un tema hace algunos meses a través de las redes sociales, y después hubo reuniones, se discutieron, se analizaron, se está transitando la provincia, pero no hay nada formal de una presentación real de discutir la reforma constitucional, la reforma judicial, la reforma electoral. ¿Por qué hay resistencia? Y la verdad, que cuesta creer, porque es brindar derechos al conjunto de la sociedad. Y hay un común denominador. ¿Quiénes son los que se resisten? ¿Y quiénes son los que necesitan? Bueno, ahí está el problema. Esperemos que todo esto sea un aporte, una parte de la discusión, parte de la política, y la verdad que se habla con mucha insistencia ya de los candidatos para la próxima elección de las PASOs. Para esa fecha hay que tener todo listo, que va a ser la próxima semana, pero mañana es un día muy importante. ¿Por qué es importante? La alianza, los acuerdos electorales que se hagan, va a tener relevancia en la conformación de las listas. ¿Qué va a pasar en La Rioja? Aparentemente va a haber 3, 4, 5 fuerzas políticas que van a participar de las pasos, de las cuales está la derecha riojana. ¿Qué es la derecha riojana? El PRO, la Unión Cívica Radical y el ARI. Esa es la derecha riojana. Esa derecha riojana está pasando por un momento difícil, crítico, diríamos, de discusión, pero no es discusión política, de negocio. Ahí está el problema. Ellos conciben a la política como un negocio. A ver, ¿cuánto me deja esto? ¿Y cómo sigo sosteniendo mi negocio de la política en el supermercado electoral? Entonces da la impresión que la derecha riojana va a presentar dos listas. Una, que estaría impulsada por el radicalismo, que podría ser Juan Amado. Y la otra, que estaría impulsado por el PRO del orden nacional, que sería Julio Sá. Y ahí para abajo, ¿no? Esto da lugar a muchas especulaciones en términos políticos. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Porque esto va a tener relación con la contienda electoral de las generales. Porque cómo cierre todo esto va a ser cómo se van a presentar los estamentos provinciales, que eso todavía no está en juego, pero sí para las generales, que va a ser el 14 de noviembre. Y para esa fecha ya se tiene que tener los candidatos locales. En este caso, la capital tiene 8 bancas que renovar. Y la verdad que esas 8 bancas va a depender mucho de los acuerdos electorales. Bueno, ahí está la cuestión. Esperemos que todo se resuelva de la mejor manera en beneficio de quién, de usted, que es parte del pueblo. El problema de la política es cuando la política se lo utiliza en beneficio personal o en beneficio de un negocio. Ahí se contradice, ¿no? Bueno, en ese marco entramos. Pero volviendo al tema cubano, hay un documento que se está firmando por las distintas organizaciones sociales, políticas, culturales de nuestra provincia de La Rioja, repudiando todo este hostigamiento al pueblo cubano, pidiendo justamente a que se termine con el bloqueo, si verdaderamente les interesa el pueblo cubano. Pero eso no va a suceder, y esperemos que justamente el presidente, que salió a contestar, a decir, a poner la cara y recorrer los lugares donde había conflicto, y muchos de los lugares no hay conflicto. Simplemente se publicaron fotos que no tienen que ver con la realidad, sino del momento en que se movilizaba justamente cuando Fidel vivía. Y por lo tanto, es muchas cosas de esas están armadas. ¿Para qué? Para desestabilizar un gobierno. ¿Sabe por qué?
Porque tiene dos vacunas. ¿Qué probabilidad tienen de que sean exportados? Y eso en el mercado, ¿no? Puede crear mucha dificultad porque el objetivo de Cuba no es hacer plata, el objetivo de Cuba es ser solidario. Mira la diferencia del pueblo cubano. ¿Qué envía Cuba cuando es solidario el pueblo cubano? Docentes y médicos. ¿Qué envía Estados Unidos o la Argentina, en el caso concreto de Bolivia? Ayuda humanitaria, dice. ¿Pero qué enviaron? Gases lacrimógenos, balas, chaleco antibalas. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando la política está al servicio de un grupo determinado solamente, trae estas consecuencias. Cuando la política está en el conjunto de la sociedad, los poderes se molestan. Y en este caso Estados Unidos. Y ese es el problema. Por ejemplo, ¿quién cuestiona a Estados Unidos su elección? ¿Sabía que eligen por electores como se elegía hace mucho tiempo acá? Y resulta que el que gana en un distrito, o sea, en una provincia, por ejemplo, se lleva todos los electores. Es lo mismo que se llevaría todos los diputados, todos los senadores. Y ese es su sistema. Ahora, ¿usted vio que eso hay ayuda humanitaria para resolver el problema? Eso se llama autodeterminación de los pueblos. Esa es su forma. ¿Y por qué insistimos con el pueblo cubano que debe modificar su forma de elegir? Pregunto. ¿No somos democráticos? ¿No respetamos al otro? A ver, ¿quién nos viene a decir cómo tenemos que elegir acá? ¿Por qué la resistencia de modificar la constitución acá en La Rioja? ¿Quiénes son los que se oponen? ¿Quiénes son los que no quieren cambiar el sistema electoral? Porque en el cuarto oscuro, si no se cambia este sistema electoral, vamos a tener, no sé, 40, 50 listas, ya tuvo usted 60 listas. ¿Y le parece democrático eso? No, no es democrático. Bueno, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo debemos hacer para que justamente el conjunto de la sociedad se beneficie y no sea un negocio de unos pocos pillos y pícaros de la política? Ahí está la cuestión. Esperemos que todo esto se resuelva y se solucione. Hoy vamos a tener un programa de mucha actividad, ¿no? Y la verdad que vamos a conversar vía Zoom con el senador Ricardo Guerra. Queremos preguntarle muchas cosas de lo que vino haciendo en La Rioja y de lo del devenir cotidiano que tiene nuestra provincia, ¿no? También vamos a estar conversando con el vicerrector de la Universidad Nacional Chilecito, Germán Antoquera, justamente porque ellos acaban de firmar un convenio, porque la Universidad Nacional Chilecito tiene un laboratorio de primer nivel para una de las tantas cosas que se pueden analizar, el COVID-19. Y que eso sería una solución al Valle Antinaco Los Colorados y el Valle del Bermejo. O sea que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Este rol, esta firma de convenio, juega un rol muy importante. También vamos a preguntarle cómo están trabajando, ¿no? Dentro de la pandemia y la pospandemia. ¿Cómo está la universidad en estos momentos? Porque hubo egresados, a pesar de la pandemia, porque siguió funcionando la Universidad Nacional Chilecito. Bueno, esos son algunos de los tantos temas también en esta oportunidad, material grabado, vamos a hablar con el intendente de Felipe Varela, Villunión, Yamil Sarruf, porque queremos conversar cómo está el tema del turismo. La Rioja acaba de firmar convenios con el norte argentino, en la provincia de La Rioja, cada uno de los departamentos tiene su modalidad, su forma, y que están construyendo todo esto. Entonces, es saludable, es muy importante todo eso. Entonces, es de mucha trascendencia y mucha importancia el diálogo. Y también vamos a consultar el tema de la política, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo ve? ¿Cómo vive? El otro tema que vamos a abordar es justamente esta visita de los ministros del Orden Nacional de Cultura y de Turismo que llegaron. Nosotros estuvimos hablando con el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela. Y ahí nos da algunas cuestiones de la reforma, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta. Me parece que es muy valorable ese tema,
porque ayuda a entender la política y ayuda a conocer la realidad. Entonces, eso es lo más saludable, porque da valor a la política, porque sigue insistiendo con la reforma constitucional, la reforma judicial, porque da derechos al ciudadano. ¿Y quiénes son los que se oponen a todo eso? El mismo sector de siempre, que es la derecha. Unos están en el gobierno y otros están afuera, pero ellos coinciden, ¿no? Y también hablábamos con Gustavo Luna, el ministro de Turismo y Cultura de la provincia de La Rioja, porque queremos conocer su opinión después de tantas visitas y tanta actividad que se ha generado, que es muy importante. Bueno, eso y otros temas más vamos a estar abordando en esta jornada de hoy porque tiene trascendencia, tiene importancia y simplemente le digo que vamos a hacer una pausa comercial, estamos en vivo a esta altura del programa y contarles de que nuestros compañeros de trabajo están pasando por un momento difícil por el tema del COVID y estamos tratando de resolver todos estos temas de esta manera para poder seguir estando con usted que necesita la información, necesita tener acceso a lo que sucede en nuestra provincia de La Rioja, ¿no? En vivo, en Canal 5, en YouTube y en Facebook y en Twitter, ¿no? Porque consideramos que es importante esta interacción con usted y es importante tratar todos estos temas porque ayuda a consolidar nuestra democracia. Hacemos una pausa comercial y luego desarrollamos el programa del día de la fecha.